Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todos me escuchan bien o estoy hablando muy bajito? Díganme ustedes. ¿Me escuchan bien? Ya, tranquilos, hoy día no es la prueba. Este es un repaso para la prueba de la próxima semana, pero la hice igual como si fuera prueba, ya para que sea un ensayo. ¿Se entiende? Por eso ahí dice prueba de historia, pero no es la prueba. Es nuestro repaso oficial. ¿Queda claro? Ya. Aprovecho de saludar al Bastián, a la Sofía, al Tomás, al Gabriel, a la Martina, a la Videl, a la Paola que entró recién, al Gonzalo, llegó de los primeros Gonzalo, felicitaciones, se cayó de la cama. Al Vicente también llegó tempranito, a la Rayén, al Ignacio y al Vladi. Buenos días. Nos tocó día de frío hoy. Reaccionen. Están muy callados. Ya. ¿Despertaron? ¿Ojos bien abiertos? ¿Bostezaron? ¿Se estiraron? Listo. Ya, yo todavía no, así que permiso. Ay, ahí sí. Ya. Listo. Entonces vamos con el repaso de la prueba. Es harto, así que tenemos que avanzar más o menos rapidito. Este es el temario. La prueba va a abarcar todos los objetivos que hemos visto hasta ahora, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos, casi todos menos el 4 y en vez del 4 el OA 21. ¿Ya? Los contenidos de cada objetivo los puse al ladito. Por ejemplo, el OA1, vamos a ver, origen de la vida, proceso de hominización y poblamiento americano. Lleva 3 preguntas. El OA2, surgimiento de la cultura, la agricultura y el sedentarismo, lleva 2 preguntas. El OA3, las primeras civilizaciones, complejización de las sociedades, surgimiento de la escritura, etc., lleva 4 preguntas. Las formas de adaptación al medio natural lleva 1 pregunta. Ubicación geográfica de Grecia y Roma, 3 preguntas. Evolución política de Atenas, instituciones políticas, grupos sociales y democracia, lleva 5 preguntas. Y civilización romana, origen, etapas, sociedad, gobernantes, instituciones políticas, expansión territorial y caída del imperio, lleva 6 preguntas. En total dan 24 preguntas. ¿Queda claro? Miren, acá, para ayudarlos un poquito, en la parte de formas de adaptación al medio solamente va a entrar la teoría de la evolución de Darwin. Teoría... no está escribiendo. ¿Por qué me equivoqué? Tengo que poner acá texto. Sí, gracias Rayen. Teoría de la evolución. Ya. Esto después ustedes lo van a tener en su cuaderno virtual. Así que no es necesario que estén sacándole pantallazo o copia. Listo, vamos. 24 preguntas, 7 objetivos. ¿Cuál es el OA1? Explicar el proceso de hominización reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del poblamiento americano. ¿Quién entró? La Kiara. Buenos días, Kiara. ¿Por qué no saluda? La Paola tampoco me saludó. Qué falta de respeto. Yo le he dicho hasta el cansancio que tienen que saludar, que no es interrupción, un saludo. Buenos días, Kiara. Ya. Vamos entonces. A ver qué se acuerdan de esto. ¿En qué momento de la vida de la Tierra aparece el ser humano?
ahí aparece una línea de tiempo que tiene 4.600 millones de años atrás, con los periodos de la Tierra, incluyendo ahí, por ejemplo, el Paleozoico o época primaria, el Mesozoico secundario y el Cenozoico o terciario, y entre medio sus diferentes periodos, bueno, esas eran las eras, entre medio sus diferentes épocas, como el Cámbrico, Ordovíco, Silúrico, Pérmico, Paleógeno, Cretácico, Jurásico, Triásico, etc. De esos 4.600 millones de años, ¿en qué momento, yo ahí les puse algunos marcadores, aparece el ser humano? Tenemos la A en el Cámbrico, la B en el Pérmico, la C en el Jurásico, y la D en el Paleógeno y la E en el Cuaternario. Hola, Derek. Voy a mandar las alternativas. ¿Están listos? Respóndanme algo, por favor. Ya, ahí va entonces las alternativas. Ya les mandé la encuesta. ¿En qué momento de la vida de la Tierra aparece el ser humano? Me falta la Paola, la Sofía, el Derek, el Ignacio y la Rayén. 3, 2, 1. Falta solo la Paola. Paola, ahí está. Salude, Paola, por favor, si puede. Ahí están las respuestas. Déjenme decirle que las respuestas estuvieron pésimas. Pésimas, no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Porque este gráfico es diferente al que siempre usábamos, que era el de la Tierra en 24 horas. ¿Se acuerdan que siempre vimos esa pregunta? ¿En qué momento de la historia de la Tierra surge el ser humano si fueran 24 horas? Y era, ¿en qué minuto? ¿En qué hora? Las 11:58, o sea, 2 minutos antes del fin de la historia de la Tierra. ¿Pero qué significa eso? Que el ser humano surge al último. Es la última chupada del mate el ser humano. Por lo tanto, la respuesta correcta era la E, el cuaternario. En esa era surge el ser humano, al final, después de todo este proceso de millones y millones de años. 2 personas solamente achuntaron, no sé si fue de suerte o porque de verdad hicieron la relación, fueron el Vladimir y la Sofía. El resto, todos se equivocaron. De ahí voy a poner esta pregunta de nuevo y quiero ver si de verdad se entendió que el ser humano, anótelo en su cuaderno, con estas palabras lo va a anotar. El ser humano es la última chupada del mate. El ser humano es chupada del mate de la historia de la Tierra. ¿Lo anotó? Sí, ya. Listo. Vamos con lo siguiente. Acá tenemos un mapa conceptual que habíamos visto en clase sobre la evolución humana. Y vimos que la evolución humana se desarrolla en un proceso de hominización, es decir, diferentes etapas que van transcurriendo entre un primate y el Homo sapiens sapiens, que es la última etapa del ser humano hasta ahora. Habíamos visto que habían algunos que eran como típicos, los más conocidos, que primero era el Australopithecus, luego venía el Homo habilis,
luego venía el Homo erectus, acá, luego venía el Homo neandertal o neandertal simplemente, y luego el Homo sapiens. Pero esas etapas nosotros las ponemos para tenerlo de alguna manera ordenado, pero en realidad el proceso de hominización no es lineal, no es que aparezca un primate y ese primate se convierta en Australopithecus, y el Australopithecus se convierta en Homo habilis, y el Homo habilis en Homo erectus, y el Homo erectus en neandertal, y el neandertal en Homo sapiens. No es un proceso lineal, de hecho es más como una ramificación, como la raíz de un árbol. Van a convivir o coexistir Australopithecus con Homo habilis y Homo erectus en otro lugar. Y en otro lugar van a ver neandertal, que no van a ver en otras partes. Y en algunas partes se va a acabar el Australopithecus y va a surgir el Homo sapiens. Va a ser un proceso que va a ser más desordenado, ramificado más que lineal. Entonces, en vez de no lineal, le vamos a poner aquí que es un proceso ramificado, como una raíz. El Australopithecus va a ser conocido por ser la primera fase o etapa entre el primate y el ser humano y se caracteriza por ser un primate que se pone de pie en dos patas, o sea, bipedismo. Bipedismo, ¿qué es lo que es? Pararse en dos patas. Pararse en dos. Tenemos los rastros más antiguos de estos seres, de estos homínidos, como el que se encontró en África, que se le llamó Lucy. ¿Y cuál es la importancia de Lucy? Que era una mujer Australopithecus que tuvo varios hijos y que fue la primera en transmitir, enseñar a sus hijos lo que aprendió en su vida. La primera en transmitir. ¿Y cuál es la importancia? ¿Tiene alguna importancia el hecho de haber transmitido lo que aprendió o no importa? Es como algo anecdótico. ¿O es algo revolucionario quizá? ¿Cuál es la importancia de que haya podido transmitir lo que aprendió? ¿Pueden participar los demás? Esto es repaso, debieran estar participando a full, porque si no participan ahora, es un mal indicador de cómo les va a ir en la prueba. Es importante, en realidad no tenía para qué mencionarlo. Sigan escribiendo. Voy a leer algunos comentarios, pero ustedes sigan escribiendo lo que iban a poner. Dicen por acá, sí importa porque pudimos ir transmitiéndonos las enseñanzas. Sí, porque los demás seguirán transmitiendo por miles de años y gracias a eso quizás sabemos cosas. No quizás, Bastián. Yo le borraría solamente el quizás. De hecho, por eso sabemos cosas, porque se fueron transmitiendo. Gracias a eso pudimos avanzar y saber muchas más cosas. Bien, Rayén. Bien a los tres, la Sofía, el Bastián y la Rayén. No es solamente que se transmitió algo, es el primer paso para la evolución. Si yo no transmito lo que aprendo y me quedo con eso para mí, la siguiente generación no va a tener ese conocimiento y se va a quedar en lo mismo. Pero si yo, por ejemplo, le enseño a mis hijos a cruzar el río, que ese fue el ejemplo que usamos, le enseño a cómo cruzar el río, él ya lo va a saber de antes, se va a ahorrar tiempo, no va a tener que descubrirlo solo. Yo se lo enseñé, ya lo sabe, y por lo tanto él puede lograr un paso más allá, porque él ya no solo va a tener que cruzar el río, va a tener la forma de hacerlo, sino que además quizás se le va a ocurrir construir un puente mucho más sólido, y eso ya es un avance para todos, no solo para él. No sé si se entiende la importancia. Es el paso más importante que da el ser humano, el poder transmitir. Y todo eso que va a transmitir, todo eso que va a acumular, se conoce como cultura. De ahí en adelante ya no hay vuelta atrás. La cultura ya existe, gracias al ser humano, gracias al Australopithecus.
Si existe la cultura, todo el conocimiento se puede transmitir, heredar y aumentar, ampliar, hasta hoy en día que tenemos la información a la mano. ¿Qué más? El Homo habilis va a ser conocido por su habilidad con las manos. Va a empezar a haber un cambio en la confección de las manos porque ya no va a ser una mano completamente primate. Los dedos se van a diferenciar entre ellos y van a permitir la construcción de cosas, por ejemplo, herramientas. Entonces el Homo habilis es el hombre hábil. Luego va a venir el Homo erectus, que es el que termina de pararse, porque si bien la Australopithecus se paró en dos patas, seguía erguida, con la columna chueca, doblada. En cambio, el Homo erectus va a lograr una posición completamente vertical, o sea, pararse de manera derecha. ¿Y de qué sirve eso? ¿Tiene alguna importancia, alguna implicancia? Claro que la tiene. El Homo erectus, que se logra parar completamente derecho, va a tener una visión panorámica. Hasta ese momento, todos los homínidos anteriores solo miraban a nivel del suelo y un poquito más. El Homo erectus va a lograr mirar mejor, poder observar a lo lejos, y además eso va a implicar que va a tener una perspectiva más amplia de lo que hay alrededor. Le va a permitir tener estrategias para cazar, por ejemplo, para alimentarse. Va a lograr controlar el fuego. Su capacidad cerebral va a aumentar. Va a entender algunas cosas. Y además va a aumentar su estatura, porque el hecho de erguirse aumenta la estatura inmediatamente. Luego va a venir el hombre o el Homo neandertal, que va a surgir solamente en la parte norte de Europa, en la parte más fría hasta este momento poblada por humanos, por homínidos. Piensen ustedes que los homínidos surgen primero en África, el centro de África, en un clima muy cálido, muy desértico, también un poco tropical. Y el neandertal va a ser especialmente de climas fríos y va a ser el primero que, si bien no va a tener tanto desarrollo físico, sí va a tener más desarrollo mental. Va a ser el primero en tener una noción de qué es lo que es la muerte. ¿Y cómo sabemos eso? Porque son los primeros homínidos que entierran a sus muertos. Y enterrar a un muerto significa que entienden que esa persona ya no está más y que esa persona necesita descansar. Por lo tanto, enterrarlo es una manera de darle el descanso. Eso no lo habían hecho ni el Homo erectus, ni el Homo habilis, ni el Australopithecus. Lo hace el neandertal y de ahí en adelante los Homo sapiens también lo vamos a hacer. ¿Ya? Y el Homo sapiens, que es la última etapa en la que estamos nosotros, que claramente ya tiene otro tamaño de la masa encefálica, el cerebro es mucho más amplio. Hay pensamiento, hay estrategia, hay aprendizaje, hay cultura. Y además hay inteligencia completamente desarrollada. Se va a empezar a usar la inteligencia. Todo esto es el elemento básico de la cultura humana. Pero además, estos somos Homo habilis, Homo erectus, Australopithecus y todos los homínidos, porque entre medio hay más, hay un montón más que no los estamos viendo aquí. Todos estos homínidos no se van a quedar en un solo lugar. Dijimos que partían desde el centro de África, pero se van a ir expandiendo por el mundo. Y vamos a ver que en parte de esa expansión van a llegar al continente americano. Ya van a llegar después, porque el continente americano es el que estaba más aislado, más separado de África. África está conectada con Europa, entonces había una manera de expandirse allá, luego a Asia y luego a América. Pero para el poblamiento americano van a haber teorías al respecto porque todavía, no podemos viajar a ese momento y comprobarlo empíricamente. Sí podemos establecer algunas teorías de cómo llegaron a América. Van a haber teorías de un poblamiento tardío, es decir, que llegaron mucho después, y van a haber teorías de un poblamiento temprano, o sea, que no fue tanto después. Las primeras, que son las de teoría del poblamiento tardío, la más conocida es la de la ruta de Bering, o sea, cuando se pasa desde el continente asiático hasta Alaska en América a través de un estrecho que se llama el estrecho de Bering, el cual había sido congelado durante la era del hielo y así lograron pasar Homo sapiens y animales a esta parte del mundo, al continente americano, y luego se derrite ese hielo durante la desglaciación. Entonces
se elimina el puente. Entonces los que ya habían pasado acá, al continente americano, se desarrollan, aumentan su cantidad, se adaptan a ciertos climas. Y luego viene de nuevo otra era glaciar en donde pasan nuevamente otros Homo sapiens y cuando se encuentran con los anteriores ya son diferentes porque han pasado muchos miles de años. Entonces ya son diferentes y van adquiriendo otra forma, otras características, etc. Y así esto ocurre 4 veces, 4 eras glaciares que tardan miles de millones de años. Y así se explican los diferentes pueblos indígenas de América. Eso es lo que trataba de explicar la ruta de Bering. Si bien esta teoría es bastante aceptada, porque es verdad que se forma un puente de hielo entre el continente asiático y el americano, y es verdad que ese puente de hielo ocurrió en 4 ocasiones durante la era glaciar, esta teoría, las pruebas que usa son de hace, bueno, ahí lo vamos a ver, de hace, supongamos 30.000 años atrás, o sea, tardío. Pero últimamente han surgido otras teorías que dicen que en realidad los Homo sapiens llegaron mucho antes a América por otras rutas. Por ejemplo, la ruta costera, la ruta atlántica, la ruta transpacífica y la ruta oceánica antártica. Esas las vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero primero vamos a responder esta pregunta a través de encuesta. Pongan atención. ¿Qué características permiten identificar una evolución desde el primate hasta el Homo sapiens? O sea, ¿qué características del cuerpo de los homínidos permite ver que hay una evolución desde el primate hasta el ser humano? Vamos con las opciones. Número 1, bipedismo. Ya lo definí. Ya saben lo que es el bipedismo. Número 2, disminución de la estatura. Número 3, aumento de la masa encefálica, o sea, del cerebro. 4, transmisión de aprendizajes. Vamos con las opciones. A, solo 1. B, solo 2. C, 3 y 4. O D, 1, 3 y 4. Buenos días, Camila. Buenos días, Scarlett. Repito la pregunta última vez para ir con la encuesta. ¿Qué características permiten identificar una evolución desde el primate hasta el Homo sapiens? 1, bipedismo. 2, disminución de la estatura. 3, aumento de la masa encefálica. 4, transmisión de aprendizajes. A, solo 1. B, solo 2. C, 3 y 4. O D, 1, 3 y 4. Ahí van las opciones. Cinco, 4, 3, 2, 1. Falta solo Camila. Listo. Ahí están sus respuestas. Felicitaciones a las 9 personas que pusieron la D. 60%, la D era la correcta. ¿Por qué? Porque estos elementos, el bipedismo, es decir, caminar en 2 patas, el aumento de la masa encefálica, o sea, el crecimiento del cerebro, y la cultura o la transmisión de aprendizajes, los 3 son indicios de que hay una evolución, de que hay una mejora, un desarrollo, una evolución a un siguiente nivel. ¿Por qué no es la disminución de estatura? Porque en ningún momento en esta evolución se disminuye, se achica. No, siempre es aumentando la estatura. Entonces, si hubiera dicho acá aumento de estatura, hubieran sido todas. Pero no es un aumento, aquí dice disminución de la estatura. 3 personas pusieron que solo el bipedismo. El bipedismo es el primer paso o lo más notorio que hace el Australopithecus, pero ya vimos que Lucy, como Australopithecus, no solamente se puso de pie en 2 patas, también transmitió aprendizajes y por lo tanto no podía ser solo esa. El que puso solo 2 está muy equivocado.
revise bien su respuesta porque en ningún momento se disminuye de estatura. Y además no considero ninguno de los otros elementos que sí son parte de la evolución. 2 personas pusieron 3 y 4, aumento de masa encefálica y transmisión de aprendizaje. Está más o menos correcto porque le faltaba el bipedismo. ¿Quedan claros los errores? Contéstenme, por favor. Ah, no sé qué hará. De ahí voy a tener que revisar. Ya, la movió, ok. Ya, quedan claros, perfecto. Vamos entonces con lo que les decía. Ah, no, siguiente, última pregunta, antes de la información del mapa. ¿Qué imagen, y aquí tienen que ser muy pillo, pónganme atención, qué imagen refleja mejor la hominización? A, un proceso lineal, uno después de otro, o B, un proceso ramificado, como una raíz, en la cual varios homínidos surgen a la vez, algunos desaparecen dependiendo del lugar, un proceso más desordenado o un proceso lineal. ¿Cuál imagen refleja mejor la hominización? Ahí les mandé las opciones. ¿O no se las mandé? Está medio pegado esto. Ah, sí, se las mandé. ¿Cuál? ¿Se las mandé o no? ¿Sí? Uy, me confundí. ¿Cuál de estas imágenes refleja de mejor manera la hominización? Sí lo mandé ya. 3, 2, 1. Solamente me falta el Vicente Oces. 3. Vicente a la 1. Vicente a las 2. Vicente a la... Ya, ahí respondió. Está muy peleado. Ahí están las respuestas. Lo mandé 2 veces. Ah, qué tontera. Ya. ¿Qué pasó acá? ¿Quién me puede explicar? ¿Nadie? ¿Por qué hay está tan parejo? Tenían que estar más atentos, yo creo. Varios de los que llegaron tarde respondieron mal. Igual algunos que estaban del principio también respondieron mal. La respuesta correcta es la B. La hominización no es un proceso lineal. No fue que un primate logró ponerse de pie y se convirtió en Australopithecus. Y el Australopithecus tuvo un hijo y se convirtió en Homo habilis. Su hijo se convirtieron en Homo erectus. Su hijo se convirtieron en Neandertal. Su hijo se convirtieron en Homo sapiens y su hijo se convirtió en Homo sapiens sapiens. En la A, el segundo es más alto que el tercero. Yo diría que de la misma estatura. Bueno, puede ser, sí. Pero lo que estoy preguntando es otra cosa. ¿Por qué 7 personas se equivocaron y pusieron que era la A? Porque normalmente uno para poder enseñarlo mejor o más fácil usa este esquema. Yo les digo, primero está el primate, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, el Neandertal y el Homo sapiens. Y eso los puede confundir, pero es solamente para poder enseñarlo más fácilmente. La verdad es que este proceso no fue ordenado. No fue así, no fue lineal. Esto es equivocado. El proceso fue así, mucho más desordenado. Hubieron algunos momentos en que habían 3 o 4 tipos de homínidos diferentes habitando diferentes partes del mundo. Algunos desaparecieron, otros supervivieron, pero a la vez convivieron con Homo sapiens, que es la última etapa. Entonces, esta forma no refleja que este pudo haber convivido con este y con este. Aquí se ve como si uno hubiera desaparecido para que diera paso al otro, y eso no es verdad. Muchos de ellos convivieron. No convivieron juntos, pero en el mismo tiempo habitaron diferentes lugares. No sé si se entiende ahora por qué se equivocaron. A las 7 personas que se equivocaron les estoy hablando. Quiero que ustedes me respondan si se entiende la diferencia. ¿Quieren que los mencione? Porque nadie me está respondiendo. ¿Los puedo mencionar?
Gracias, Gonzalo. Vicente, perfecto. Si les pongo de nuevo esta pregunta, no pueden equivocarse, ya saben que es esta, la ramificada en forma de raíz. Ya. Ahora sí, lo que les decía de las teorías del poblamiento americano. Vimos que la más aceptada, la más antigua, es la teoría del estrecho de Bering, que aquí aparece en rojo. Si se fijan aquí sale que el origen del ser humano está, donde les dije yo, en el centro de África. Y desde ahí se fue expandiendo hacia el sur de África, hacia el norte de África, pasó al continente europeo, pasó al continente asiático en diferentes oleadas, pasó al continente oceánico, principalmente Australia, Indonesia, y pasa mucho después a través de un puente de hielo hasta América por el estrecho de Bering que se formó con la glaciación. Al pasar se fueron dividiendo en diferentes territorios de América y eso se ocurrió en varias ocasiones porque el puente de hielo se derritió y luego se volvió a formar y luego se derritió y luego se volvió a formar, etc. ¿Y qué pruebas hay de esta teoría? Están en amarillo, acá. El asentamiento de Clovis, acá en el norte de América, existe un yacimiento en el cual se encontraron huesos y rastros de este Homo sapiens de hace 30.000, a ver qué dice acá, no, 10.000 años atrás, de hace 10.000 años atrás, ¿ya? Pero 10.000 años atrás no es tanto y por eso se dice que es tardía esta teoría. Existen otras teorías que dicen que esto fue mucho antes, mucho más temprano que tarde. Por ejemplo, la teoría de la ruta costera, que está en morado, que dice que habitantes de Asia pasaron por toda la costa de este puente de hielo, recorriéndola como si fueran playas, hasta llegar a América. Esa es la ruta costera. Está la teoría de la ruta atlántica, que dice que desde Europa cruzaron el océano Atlántico. Acá dice Pacífico, está equivocado esto. Que por acá cruzaron el océano Atlántico para llegar a Norteamérica. Esta teoría igual es difícil porque es difícil cruzar el océano Atlántico. Bueno, pero así como es difícil, también hay una teoría que dice que algunos habitantes de acá cruzaron el océano Pacífico, que es más grande y más tormentoso, como esta ruta que sale aquí en verde. Esta es la ruta transpacífica, cruzando el océano Pacífico. ¿Y qué pruebas hay de ello? Está aquí. El asentamiento de Pacaycasa, que está acá, en Perú, me parece, o en Ecuador, en Perú, que también data de que esta teoría fue cierta porque hay restos del año entre 20.000 y 28.000 años atrás. También hay otra teoría que es bastante aceptada, que es la ruta oceánica antártica, que dice que desde Australia algunos habitantes cruzaron el océano para llegar a la Antártica, recorrieron toda la costa antártica para subir a América por Chile, por la parte más al sur de Chile, que sería la zona austral, por la Tierra del Fuego, hacia arriba. ¿Y qué pruebas hay de eso? Acá tenemos un asentamiento de hace 21.000 años atrás y acá en Monteverde, en Chile también, tenemos un asentamiento de hace 33.000 años atrás, o sea, bastante temprano. Si pensamos que ellos habitaron en el año 50.000, ya llegaron en el año 30.000 a América. Entonces, yo no le pido que se sepa todo esto. ¿Qué le pido que se sepa? La teoría más antigua. Que sepa cómo pasó el estrecho de Bering. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Lo saben? Ya lo dije. Vamos con la pregunta. De acuerdo a la teoría de Bering, la que estaba en rojito, ¿cómo lograron cruzar Homo sapiens al continente americano? A. Nadaron de isla en isla. O B. A través de un puente de hielo por la glaciación. Repito la pregunta. De acuerdo a la teoría de Bering, ¿cómo lograron cruzar Homo sapiens al continente americano? A. Nadaron de isla en isla. O B. Por un puente de hielo por la glaciación o la era del hielo. 5, 4, 3,
2, me faltan varios. 1, se va a ir al agua Videl Chandía, Scarlett Neculman y Camila Farías. ¿Dónde están? Videl a la 1, Scarlett a las 2, Scarlett a las 3. Ya. Camila no está muy pendiente, parece, porque fue la única que se equivocó. Es imposible que hayan nadado de isla en isla, Camila. Imposible. Ponga atención, se forma un puente de hielo. Se formó un puente de hielo en 4 ocasiones, en las 4 eras del hielo que ha vivido la Tierra hasta ahora, que es lo mismo que glaciación. 13 personas respondieron correctamente, era la B. Felicitaciones. Listo, ya terminamos el OA1. Las preguntas que vimos hasta ahora son muy parecidas a las que van a estar en la prueba. ¿Ya? OA2. Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. Pregunta al tiro. ¿Qué habilidad fundamental desarrollaron los primeros homínidos que les permitió evolucionar? Lo vimos recién en el OA anterior. ¿Qué habilidad fundamental desarrollaron los primeros homínidos que les permitió evolucionar? La habilidad fundamental, porque todas las que van a aparecer aquí son habilidades, pero quiero saber cuál es la fundamental. A, crear herramientas. B, recolectar comida. C, reproducirse y tener hijos. O D, transmitir lo que aprendían. A, crear herramientas. B, recolectar comida. C, reproducirse y tener hijos. O D, transmitir lo que aprendían. ¿Qué habilidad fundamental desarrollaron los primeros homínidos que les permitió evolucionar? A, crear herramientas. B, recolectar comida. C, reproducirse y tener hijos. O D, transmitir lo que aprendían. Me falta el Vicente Oces, la Paola Díaz, el Ignacio Pizarro y la Rayén Pailahueque. 3, 2, 1, se va a ir al agua. Rayén, me falta solo tú. Ya. Algo no quedó claro, pues. De nuevo se equivocaron. 6 alumnos se equivocaron. No, 6, 7, 8 alumnos se equivocaron. O sea, la mayoría. Porque aquí yo no estoy preguntando qué habilidad desarrollaron. Yo sé que desarrollaron todas estas habilidades. Pero ¿cuál es la fundamental? ¿Cuál es la fundamental? No sirve de nada que los primeros homínidos hayan creado herramientas si no se las enseñaron a los demás. Imagínense que un grupito creó herramientas, talló huesos, talló piedra, que eran para cazar, pero a la muerte de ellos, esas herramientas quedaron tiradas. Puede ser que alguno la encuentre, pero eso no significa que va a saber ocuparla. Si no le enseñaron a usarla, no hubo ningún avance. Quedó ahí el avance. Murió con la muerte de ese grupo. En cambio, si lo enseñaron, no muere ahí. Se traspasa, se desarrolla, evoluciona. Por lo tanto, chiquillos y chiquillas y chiquilles, si no hay una transmisión de lo que se aprende, no sirve de nada. Quedó ahí y muere con ellos. La gran diferencia es que la cultura no muere. La cultura pervive, supervive, sobrevive a la vida humana. Se traspasa más allá, hasta la actualidad. ¿Se entiende el error? ¿Por qué es tan importante la cultura? Ya. Perfecto. Siguiente. Ya nos queda poco tiempo. ¿Qué nos diferencia del resto de seres vivos? Miren, ahí le puse un perrito bien bonito para que lo consideren. Esto lo hemos conversado en clase. ¿Qué nos diferencia del resto de los seres vivos?
quiero que se pregunten a ustedes mismos. ¿Los demás seres vivos tienen inteligencia? ¿Tienen instinto? ¿Tienen cultura? ¿Tienen comunicación? Y después respondan. ¿Qué nos diferencia del resto de seres vivos? A, la inteligencia. B, la cultura. C, el instinto. O D, la comunicación. Repito, ¿qué nos diferencia del resto de seres vivos? Animales, plantas, etc. A, la inteligencia. B, la cultura. C, el instinto. D, la comunicación. ¿Qué creen ustedes? Falta Videl, Gabriel, Gonzalo y Camila. 3, 2, 1. Videl. Videl a la 1. Videl a las 2. Videl a las... Por último, póngalo en el chat público si no le aparece la encuesta. 3, ya. Al agua. A ver, está bien peleado. 4 alumnos pusieron que era la A, la inteligencia. 4 alumnos pusieron que era la B, la cultura. Una persona puso la C, el instinto. Y 5 personas pusieron la comunicación. Videl, póngame la letra nomás. Se tapa la alternativa, pero la dije varias veces. ¿Ahora la puedes ver o no? Ya, no la puedo esperar eternamente. Miren, yo les pregunto a ustedes. ¿Los delfines no tienen inteligencia? ¿Los primates no tienen inteligencia? Hay harto estudio al respecto. Sí tienen. Correcto. Entonces la inteligencia no es la diferencia. Porque puede que su inteligencia sea menor, pero también puede que la desarrollen, igual que nosotros. Ya, ok, Videl. A veces los animales... Exacto. Por lo tanto, la inteligencia, si bien puede que no se compare con la inteligencia humana, hay un montón de humanos que no tienen casi inteligencia. Por lo tanto, esto es muy variable y por lo tanto no nos sirve como un indicador. La cultura. Y esto es lo que yo les decía la otra vez. ¿Los animales tienen cultura? Yo diría que hasta ahora, todo lo que se ha estudiado al respecto es que no hay pruebas de que tengan cultura. No pueden compartir sus aprendizajes y por eso no avanzan a nivel cerebral. Porque no pueden almacenar todo el conocimiento de todos los perros anteriores. No sé si se entiende. Nosotros sí podemos almacenar en nuestra cabeza todo el conocimiento anterior. Y aquí está la gran diferencia. El instinto no puede ser, porque ambos tenemos instinto. Si bien nosotros, los seres humanos, hemos ido achicando nuestro instinto, todavía lo tenemos. Y en algunas ocasiones sale solo, sin pensarlo mucho. El instinto es cuando uno no piensa las cosas. El instinto de comer, el instinto del apetito, el instinto de sobrevivir, de hacer lo que sea para poder vivir. Eso todos lo tenemos. El instinto es parte y por lo tanto no es una diferencia. Y la comunicación, y aquí también es un tema conflictivo, ¿no tienen manera de comunicarse los animales? ¿Qué estudios hay al respecto? Los mismos delfines sí tienen comunicación. Hay muchos estudios que dicen que los animales hacen sonidos y para comunicarse con los seres humanos. Hay muchos que dicen eso, dicen no, los gatos maullan para los seres humanos, no entre ellos. Los perros ladran para los seres humanos, no para ellos. Pero no creo que sea tan así porque hay otros animales
que se han estudiado, por ejemplo, han sido grabados estando en contacto entre ellos y se comunican entre ellos. Por ejemplo, los lobos. ¿Se comunican o no? ¿Se llaman entre ellos o no? Claro que sí. Entonces, la comunicación no es algo que ellos no tengan. Por lo tanto, tampoco sirve la comunicación, porque ellos sí tienen. Podríamos decir que lo único que no tienen los animales es cultura, y nosotros sí. Todo esto aparte de las diferencias físicas, obvias. Sí, es obvio que tenemos diferencias físicas. Pero tampoco nosotros somos los animales más altos del mundo. Ni los más grandes, ni los más pesados, no. Por lo tanto, es la cultura la que hace la diferencia. ¿Queda claro a los que se equivocaron, a los 8, 9 personas que se equivocaron? Aquí debieran responderme los que se equivocaron, no los que le achuntaron. Era solo la B, la cultura. Ya. Yo creo que se explicaron todas las otras alternativas. Tratemos de avanzar un poquito más. La agricultura, la verdadera revolución. Ustedes saben que la agricultura es la que va a provocar un cambio entre la época del Paleolítico y el Neolítico. ¿Qué es lo que era Paleolítico? ¿Quién se acuerda? Me quedó muy chueco eso. ¿Qué es lo que era Paleolítico? Bien. ¿Y Neolítico? Bien, Gabriel, bien, Bastián. Perfecto. Bien, Rayén. Neolítico, piedra nueva y piedra vieja. Entonces acá hay un cruce, un cambio radical. ¿Y qué es lo que es ese cambio radical? El descubrimiento de la agricultura. ¿Qué es lo que es la agricultura? El hecho de poder cultivar, sembrar semillas que van a dar frutos nuevos, fruta, verdura, etc. ¿Y esto por qué es algo tan revolucionario? Porque antes de esto, la alimentación humana se basaba principalmente en carne animal y en frutas recolectadas, la recolección y la pesca. O sea, las bandas, los grupos humanos tenían que ir avanzando de lugar en lugar, persiguiendo a los animales que iban a ser cazados, recolectando las frutas que encontraban y con eso se alimentaban. Entonces, ¿qué es lo que es la agricultura? Yo les conté la historia de cómo se descubrió, seguramente, a través de la caquita, porque cuando un animal comía una fruta, al momento de defecar, dejaba la semilla, usted sabe que la semilla no se disuelve, se mantiene así, la pepa, y quedaba la pepita ahí en la caquita. Y donde quedaba esa caquita se abonaba, llovía y crecía una planta nueva. Entonces, este es el ciclo natural. No era agricultura, ¿por qué? Porque era una forma natural en la cual algunas semillas lograban dar planta con nuevos frutos. Pero eso ocurría naturalmente sin que el ser humano interviniera. Pero cuando el ser humano observa eso, se da cuenta, por ejemplo, esta banda de cazadores, cada primavera volvía al mismo lugar. Cuando volvieron y se dieron cuenta que donde ellos hacían caquita, porque tenían un lugar destinado, un baño público, un lugar destinado para hacer caquita, se dieron cuenta que habían plantas nuevas con los frutos que ellos mismos habían defecado. Entonces dijeron, ¿pero cómo? ¿Por qué? Pensaron con su cerebro, dijeron, qué raro, hagámoslo de nuevo. Hicieron caquita de nuevo ahí y al año siguiente, cuando vuelven, había más plantas, con más árboles, con más frutos de esos mismos que ellos comieron. Y ahí les cayó la teja y dijeron, quizá algo hay en nuestra caquita que hace que surja esto. Y se ponen a revisar en sus caquitas y ven que hay semillas y dicen, esto es de la fruta que me comí. Entonces, si yo a la fruta le saco la semilla y la entierro y la mojo, va a crecer una planta. Y prueban. Juntaron unas 20 semillas y las pusieron todas juntitas. Se fueron de nuevo, obviamente no iban a estar esperando. Y al volver al año siguiente, está de nuevo árboles nuevos de todos los lugares donde ellos plantaron estas semillas. Dijeron, entonces nosotros podemos hacer que haya más interviniendo. Y ahí surge la cultura de cultivar.
ese aprendizaje se lo enseñan a sus hijos y sus hijos van a decir, pero entonces cultivemos de todos los productos que necesitamos para comer. Y empezaron a cultivar maíz, papa, cebolla, ajo, fruta, etc. Lechuga, y todo eso que cultivaron dio muchos frutos, mucha más comida de la que hubiera surgido naturalmente. Entonces dijeron, pero entonces quedémonos acá, po. Si acá hay harta comida, quedémonos acá, ustedes vayan a cazar y vuelven. Y así surge el sedentarismo. Y ese es un gran cambio, porque ya no van a andar moviéndose por la tierra buscando lugares para comer. Se van a quedar en un lugar. Se van a quedar en un lugar y ya no van a cazar a los animales y matarlos al tiro. Los van a pillar para cuidarlos, para reproducirlos entre ellos, para que tengan más hijos. Y para poder ocupar la carne de los más viejos y las más jóvenes, criarlos para que crezcan y reproducirlos entre ellos y aumentar la cantidad de animales y tener más carne y verdura y fruta en el mismo lugar. Se vuelven sedentarios, dejan de ser nómades. ¿Se entiende la importancia de la agricultura? Esto ya lo habíamos visto antes. Ya. Entonces, hoy nos queda poquito tiempo. A ver si alcanzamos a responder alguna pregunta. Tenemos que asociar conceptos. Ustedes me los van a decir. Uno cada uno. ¿Cómo se asocian? Por ejemplo, usted me dice A con 1. A1, C2, no sé. Díganme ustedes. A medida que cada uno puede participar con una relación. Desde ahora ya. Que quedan 4 minutos, chiquillos. Ya, Bastián dice F2. A ver. Espérame. F2. Perfecto. Domesticación de animales en el Neolítico. Sofía dice A2. Los demás también. No pueden quedarse sin participar. Agricultura Neolítico. Perfecto, Sofía. El Gabriel dice D1. Cazadores Paleolítico. Perfecto, Gabriel. Rayén dice D2. No, estaría mal Rayén porque cazadores empiezan a desaparecer con la revolución de la agricultura. Ya dijo Gabriel y Rayén. O Rayén, me puede decir otro porque se equivocó. Me faltan los demás. Tomás, Kiara, Martina, Videl, Paola, Camila, Gonzalo, Vicente, Ignacio, Vladimir y Derek. Todos ellos me faltan. Dice el Gonzalo C2. Neandertal, Neolítico, no. Estaría mal Gonzalo. Porque el Neolítico ya solamente hay Homo sapiens. Después dice la Camila G2. Sedentarismo, bien, sedentarismo. Surge en el Neolítico. Derek dice C2. No, estaría mal. Y después dice 1F. 1F sería domesticación con paleolítico. No, está mal. Camila ya participó. Ignacio dice B1. Hominización. Perfecto, Ignacio. La hominización es durante el paleolítico. Kiara dice C1. Muy bien, el Neandertal es del paleolítico. Me falta solamente la E. ¿Quién me dice la E? Vicente. Tomás, E2. Nómades, no, está mal, Tommy. Dejan de ser nómades, acá son sedentarios. Gonzalo ya participó. Otra persona, alguien que no haya participado, no los voy a leer hasta que me salga alguien que no haya participado. Vicente Oces, la E. ¿Con qué va? ¿Con la 1 o con la 2? Paola, Martina. La Kiara ya participó. Ya, Martina dice E1. Bien, Martina. Nómades en el paleolítico. Perfecto. Con eso terminamos la clase. Todo lo demás que falta, estúdielo usted por su cuenta para que le vaya bien en la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Me despido. Cuídense mucho. Chao, chao. Estudien.